¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Esto es En Contexto a través de Por Ti TV. Como ya le habíamos mencionado durante una semana y hace unos minutos en el noticiero, nos encontramos aquí a exactamente 1 hora y 10 minutos de Guadalajara, Jalisco. Es Tequila, el pueblo por excelencia que lleva el nombre de la bebida que hoy nos representa a nivel internacional. Tengo el gusto de estar en esta plática con Fernando Ávila Murillo. Él es gerente de desarrollo de manufactura de BIM Suntory México y, por supuesto, el que, entre otras cosas, salvaguarda la marca Sauza. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Mucho gusto y muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre el tequila. ¿Qué tan difícil fue para Suntory, primero, entender que México tiene en el tequila más allá de un nombre? Mira, en particular con Suntory, siendo una de las compañías líderes en Japón, todo el tema es la calidad. Y para esto, a partir de que formamos parte de ellos, Sauza ha entregado, ya éramos proveedores de tequila a Japón desde muchos años. Hemos estado entregando un tequila que ha pasado todos los estándares de calidad que ellos nos han pedido. Y a partir de allí ha habido un reconocimiento, ha habido un entender que el tequila es un destilado con altos estándares de calidad, con una presencia mundial, pero que representa lo que aquí se hace. Esa tradición que tú comentabas de 145 años, que refleja toda una historia, que refleja todo un orgullo de pertenencia geográfica, de familia Sauza, y que siempre ha potenciado lo que es el tequila como regalo de México para el mundo. A ver, estamos hablando de que Tequila Sauza hoy en día está exportando a un sinnúmero de países y cada uno tiene su estándar de calidad. Podemos decir entonces que Sauza ha penetrado al mercado, enseñándole al mercado, hablando de los gobiernos específicamente que pareciera tienen un estándar más en lo escrito que en lo práctico. Gracias a la llegada de Sauza les ha permitido empezar a entender y comprender esta industria. Sí, hay dos estándares, los formales. Por ejemplo, hay mercados que tienen restricciones sobre el nivel del metanol, que es un alcohol que está presente en los tequilas. Entonces, para cada uno de los mercados nosotros tenemos que verificar esos parámetros de calidad, esas especificaciones y cumplirlas. Pero luego están los otros estándares, vamos a llamarlos informales, que tienen que ver con las percepciones de los consumidores. Con esa idea que se ha generado de que el tequila puede ser muy fuerte, que el tequila es una bebida que te causa resaca, que el tequila no sabe bien. Ahí es donde hemos tenido que ir posicionando a través de las marcas, a través de la promoción de nuestro portafolio, el parámetro de calidad en esto sensorial. Que los consumidores se acerquen y encuentren un líquido que se puede saborear, un líquido que se puede apreciar como cualquier destilado de alta gama. Ese es el trabajo que nos ha permitido ir abriendo mercados, desde el principal, que es Estados Unidos, hasta mercados emergentes en Sudamérica, mercado europeo y recientemente el mercado asiático. A eso quiero referirme porque Suntory ha traído, y a ver si lo digo bien, Fernando, una filosofía en donde, entre otras cosas, han tratado de hacer que la esencia de la marca también tenga que ver con el valor del producto que estamos consumiendo, y es una filosofía muy oriental que se llama Monoskuri. ¿De qué se trata esto? Monoskuri es un concepto, no es exclusivo de Suntory, pero para Suntory y ya desde tiempo para Sauza, Monoskuri refleja la confluencia de 4 elementos. En primer lugar es lo que llamamos el gemba. Esa palabra japonesa lo que quiere decir ¿dónde se hace el tequila? Aquí donde estamos se está haciendo tequila. Eso es el gemba.
Pero aquí confluyen 3 elementos y eso es lo que va a dar al concepto Monozukuri. Los procesos. Estamos rodeados de barrica, aquí el tequila está madurando. Hay otra parte que es la parte de la tecnología. Tú me preguntabas, ¿por qué las barricas están acomodadas de esta manera? ¿Por qué tenemos un sistema de aclimatarlas con humedad, con temperatura? Porque eso incide en el proceso. Eso me ayuda a que no pierda tanto tequila por evaporación. Eso me ayuda a que el intercambio entre las notas de madera y las notas del tequila se den de la manera óptima para los perfiles que quiero obtener. Entonces hay esa parte de tecnología. Y lo que cierra el concepto Monozukuri es fundamental. La gente. El encargado de esta bodega, el que día con día está verificando, está asegurándose que aquí en Gemba se están dando los procesos y se está utilizando la tecnología. Monozukuri tiene que ver con el desarrollo de las personas. En el contexto de que el desarrollo se da en el lugar de trabajo, se da para mejorar los procesos y para aprovechar la tecnología. Cuando tú vas a algún lugar, el que sea, y de pronto ves una botella de Sauza, ¿qué representa para ti? Orgullo. Estamos hablando entonces de que esta tradición también va empatada con un asunto que se llama sustentabilidad. La empresa está generando eso, justamente un equilibrio con el medio ambiente, una armonía para darle a la tierra lo que pudiéramos pensar le está quitando. Esa es otra componente de Monozukuri, porque todo esto que te comenté no es coyuntural o no es solamente en un periodo de tiempo. Tenemos que ver a futuro. Y en ese ver al futuro tenemos que regresarle a la naturaleza y regresarle a la sociedad lo que nos está dando. Cuando hablamos de sustentabilidad y responsabilidad social como empresa responsable en esa característica, y esta clase de elementos que existen con personas que son de tequila, que han trabajado en la manera tradicional y luego se han metido a una dinámica en donde me decías fuera del aire, la empresa se ha preocupado mucho por el desarrollo de cada persona. Entonces estamos hablando de que Sauza sí es entonces ahora una empresa que está convirtiéndose incluso para el propio estándar de Japón en algo como un modelo a seguir. Sí, nuestro referente, nuestra aspiración es ser clase mundial, pero no solamente dentro del ámbito de las bebidas espirituosas, no solamente en el ámbito de alimentos. Clase mundial es como manufactura. Entonces, el que nos va a impulsar a llegar a la clase mundial es esa confluencia que te mencionaba. Procesos, tecnología y gente. Encontrar en ese espíritu Monozukuri, ¿qué más podemos desarrollar de la gente? ¿Qué más puedo mejorar de los procesos? ¿Qué tecnologías están disponibles que me pueda traer? Un ejemplo, un robot que sea el que me coloque las botellas en una caja. Esa es una tecnología que hoy en día está disponible. Claro. Y que no le quita el trabajo o la mano de obra a quien lo hacía manualmente. O sea, no está recortando personas por traer tecnología. Eso me decías que forma parte de esa filosofía. Es que es parte del desarrollo de la persona. Yo no voy a desarrollar una persona para que esté colocando la botella en una caja. La estoy desarrollando para que mejore el proceso, para que mejore su entorno de trabajo. Entonces, esa tarea mecánica la puede hacer un robot. Aprovecho la tecnología. Entonces, tengo que estar viendo lo que hay en el mundo y que pueda traerme para hacer mejores las cosas, para mejorar mis procesos, para mejorar a la gente. Fernando, te aprecio muchísimo que nos haya recibido. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y poder platicar pues de lo que me apasiona, que es este trabajo aquí en Tequila Sauza. Y podemos entonces sí decir, como dice el eslogan publicitario, Sauza sigue siendo nuestro tequila.
y lo seguirá haciendo por mucho tiempo. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana en otro más de En Contexto.